Un pueblo dividido entre dos ideologías contrarias. Dos superpotencias enfrentadas indirectamente. Esto fue lo que sucedió en la Guerra de Corea. Hola a todos y bienvenidos a este video. A continuación hablaremos sobre un evento internacional que, si bien inició hace varias décadas atrás, hoy en día podemos ver las consecuencias de este conflicto en el sistema internacional. Estamos hablando del conflicto entre las Coreas. Este trabajo es elaborado para la materia de Introducción a las Relaciones Internacionales, impartida por la profesora Jazmín García Gómez. Los integrantes de este equipo son Alejandra Ramos, Adriana García, David Josué Solís, Katia Baez y Astrid Brito. Antes de empezar a hablar sobre los sucesos y la línea del tiempo que compete a este evento, nos gustaría un poco situar en el contexto histórico que se desarrolla. Para ello, vamos a hacer mención de los periodos del sistema internacional dentro de los cuales se desarrolló. En este caso, estamos hablando de 3. Este conflicto tiene sus antecedentes dentro del sistema internacional de transición, parte 2, de manera más específica, en la Segunda Guerra Mundial, ya que las secuelas de esto son lo que da inicio a este conflicto. Sin embargo, esto lo tocaremos a fondo más adelante. Posterior a ello, podemos situar el auge y las tensiones más grandes de este conflicto en el sistema internacional después de la Segunda Guerra Mundial. De manera más específica, este evento se desarrolla en un contexto de Guerra Fría, que de hecho, la misma Guerra Fría es la que tiene demasiada influencia dentro del conflicto de las Coreas. Finalmente, el tercer sistema que abarca y que perdura hoy en día es el sistema internacional contemporáneo, ya que debido a las secuelas después de la Guerra Fría, estas dos naciones aún continúan con su conflicto. Y más adelante te explicaremos por qué. Antes de comenzar a explicarte todo lo que sucedió, nos gustaría hacer un breve análisis, ya que como internacionalistas nos enfocaremos en analizar el conflicto de las Coreas desde los diferentes paradigmas de estudio de las relaciones internacionales, de forma que se pueda abordar el evento desde una perspectiva más completa. Por ello, vamos a hablarles un poco de cómo este evento es analizado desde el paradigma idealista, realista, globalista y marxista. Con esto, vamos a determinar diferentes actores de acuerdo a cada paradigma y qué conceptos consideramos importantes de abordar dentro del análisis del conflicto de las Coreas. ¿Qué es la Guerra de las Coreas? Este fue un enfrentamiento militar entre Corea del Norte y Corea del Sur que se presentó en el periodo de la Guerra Fría. Es así como los antecedentes se remontan en el año de 1945, con la conferencia por los aliados de la Segunda Guerra Mundial, lo que trajo consigo el Tratado de Potsdam. Entre los años de 1947 a 1949, Corea del Norte y Corea del Sur llegan a un acuerdo de división temporal hasta las elecciones. Sin embargo, esto ya no se respeta. Las potencias militares retiran el uso de la fuerza. Sin embargo, se llega a un territorio dividido entre dos formas de gobierno. Por un lado, el comunismo liderado por la Unión Soviética con Stalin y el capitalismo liberal liderado por Estados Unidos con Truman. Ambos con objetivos y filosofías incompatibles. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte invadió a Corea del Sur sin ninguna declaración de guerra. Eso supone el inicio del conflicto militar. El 27 de julio de 1953 se firma un armisticio en el que participan Estados Unidos, China y Corea del Norte. Esto simboliza el fin de la guerra. Sin embargo, después de casi 70 años sigue sin existir un acuerdo de paz. El 21 de enero de 1968, la policía interceptó un ataque planeado de agentes norcoreanos con el propósito de matar al presidente de Corea del Sur. Y en 1974 se lleva a cabo un segundo intento de ataque y homicidio al presidente de Corea del Sur, Park Chung-hee, en ese entonces. Esto ocurrió el 15 de agosto, en donde él sobrevivió pero su esposa fallece. En 1978, a solo 44 kilómetros de Seúl, el túnel de agresión fue descubierto en octubre, siendo desarrollado con la presunta intención de un ataque sorpresa a Seúl por parte de Corea del Norte. Y a raíz de dicho descubrimiento, las Naciones Unidas acusaron a Corea del Norte de amenazar el acuerdo armisticio que se firmó en 1953 al final de la Guerra de Corea. El 9 de octubre de 1983, en Rangún, las Fuerzas Armadas de Corea del Sur fueron puestas en alerta máxima después de que 4 ministros del gobierno surcoreano y 11 altos funcionarios murieran en un atentado con bomba en la capital de Birmania, donde se encontraba de visita oficial el presidente Yoon Dong-hwan, que resultó ileso al llegar con un retraso al lugar acordado, donde se produjo la explosión. Según se hace mención, el atentado fue llevado a cabo con una bomba de relojería que se produjo en el mausoleo de los mártires, donde Chung iba a depositar una corona de flores. En marzo de 1993, tras unas maniobras militares conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos, el gobierno norcoreano declaró el estado de semiguerra. Seúl pone en estado de alerta a su ejército tras el anuncio de Corea del Norte de retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear y su negativa a la inspección de sus instalaciones. 10 días después, Corea del Norte anula el estado de semiguerra y acepta suspender por el momento su retirada del tratado. Pero aún así, los ejércitos de ambos países se mantuvieron en alerta hasta verano de 1994.
En 1999, tras varios intentos de incursión por parte de submarinos norcoreanos, el primer choque grave desde que finalizara la guerra se produjo el 15 de junio de 1999, cuando bloques de Corea del Norte traspasaron la línea límite del norte y en el intercambio de fuego con las unidades surcoreanas, un torpedero fue hundido y 5 patrulleros resultaron dañados, produciéndose así cerca de 30 muertes de marinos. Para el año 2000, la primera reunión cumbre intercoreana siempre lleva el adjetivo de histórica, ya que el encuentro entre los mandatarios de las dos Coreas es muy significativo. Los resultados de la cumbre se reflejaron en la declaración conjunta, firmada el 15 de junio del año 2000. Los puntos acordados con dicho documento se materializaron en proyectos, prácticas y concretos. Entre los puntos a destacar se encuentran solucionar la cuestión de la reunificación coreana de manera independiente por medio de esfuerzos concertados entre las dos Coreas. Trabajar en conjunto hacia la reunificación, reconociendo las similitudes de nivel bajo de federación propuesta por el norte y el sistema mancomunidad sugerido por el sur. Resolver los asuntos humanitarios tan pronto como sea posible, es decir, el intercambio de visitas de familias separadas y los prisioneros norcoreanos en el sur. Activar el intercambio económico y edificar confianza mutua, así como mantener diálogos entre las autoridades gubernamentales para la implementación de los puntos acordados. Continuando con la sucesión de hechos, es en el año 2003 cuando Corea del Norte da indicios de posesión de armas nucleares. Este hecho derivará en su salida del Tratado de No Proliferación Nuclear. No obstante, será hasta el 9 de octubre del año 2006 cuando Corea del Norte anuncia que había llevado a cabo con éxito su primera prueba nuclear. Este hecho representa una clara violación a los acuerdos que se habían celebrado en el año 2000. Trasladándonos al mes de junio del año 2005, en una reunión interministerial celebrada en Seúl, ambas Coreas acordaron adoptar medidas prácticas y sustanciales para solucionar la crisis del programa nuclear norcoreano, además de establecer nuevos contactos militares y humanitarios en los próximos meses. Las delegaciones coreanas reunidas en la capital del sur firmaron una declaración conjunta de 12 puntos en la que apuestan por rebajar la tensión e impulsar proyectos que ayuden a la reconciliación de los dos estados enemigos y separados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En el año de 2007 ocurren 3 acontecimientos importantísimos en el campo de las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur. El primero de ellos fue la celebración de un acuerdo entre las dos Coreas, Rusia, Japón y China, el 13 de febrero, con el que se buscaba se diera el cierre de las instalaciones nucleares de Corea del Norte. Esto como moneda de cambio para la ayuda económica y política. El 17 de mayo ocurre algo histórico, pues por primera vez 2 trenes cruzan la línea divisoria entre las dos Coreas, con 100 surcoreanos y 50 norcoreanos a bordo. Atravesaron al mismo tiempo la línea de demarcación militar que divide las dos Coreas desde el fin de la Guerra de Corea en 1953. Representantes de ambas Coreas participaron en la ceremonia para celebrar el paso del tren, tras más de 50 años de separación. Finalmente, el 8 de agosto, las dos Coreas celebran la segunda cumbre en Pyongyang. Roh Moo-hyun, presidente de Corea del Sur, cruzó a pie la frontera como gesto simbólico. La cooperación económica y la desnuclearización norcoreana también centraron el encuentro. En el año 2012, específicamente en el mes de febrero, se realiza el acuerdo entre Corea del Norte y Estados Unidos. En el mismo año, en el mes de agosto, Corea del Sur y militares de Estados Unidos comienzan maniobras conjuntas. Ya para el año 2013, en el mes de febrero, se hace una nueva prueba nuclear en Corea del Norte. La ONU impone nuevamente sanciones a este país por los estragos que había creado por la tensión militar. El 23 de marzo, Corea del Norte se declara listo para un estado de guerra con Corea del Sur. En el mismo sentido, Corea del Norte propone a su vecino del sur inscribir un tratado de paz. Durante el año 2018, los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur, el presidente Kim Jong-un y Moon Jae-in, respectivamente, adoptan la Declaración de Panmunjom para la paz, la prosperidad y la unificación de la península de Corea. En ella, los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur acordaron trabajar juntos para poner fin a la guerra de Corea, comenzar una nueva era de paz y compartir compromisos para terminar divisiones y enfrentamientos al acercarse a una nueva era de reconciliación nacional, paz y prosperidad y mejoras en las relaciones intercoreanas. Esta declaración implica la desnuclearización de la península de Corea. A continuación, analizaremos el conflicto entre las Coreas desde el paradigma idealista. Para ello, es importante entender que este paradigma se centra en cómo debería de ser el mundo, para así aprender de los errores y aprender las lecciones y no repetirlos, pues se pretende minimizar el conflicto y maximizar la cooperación internacional. Dentro de los actores principales podemos encontrar al Estado. Las naciones-estado más importantes, sin duda alguna, fueron Corea del Norte y Corea del Sur. Tal como lo plantean los idealistas, los intereses nacionales de los estados cambian debido a que son múltiples. Como podemos observar, la discrepancia de ideologías en este territorio fue lo que ocasionó principalmente el conflicto, siendo que Corea del Norte se inclinó a una ideología comunista y Corea del Sur se inclinó a una ideología capitalista. Además, tenemos a las organizaciones intergubernamentales. La más importante fue el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Apegándonos a los idealistas, podemos afirmar que esto buscó evitar conflictos bélicos, ya que son actores interdependientes sumamente importantes.
Pero no solo eso, también tenemos el sistema internacional, donde las naciones partícipes más importantes fueron la Unión Soviética, la República Popular de China y Estados Unidos. Y ya que no se percibe al sistema como una estructura, sino como un proceso donde ocurren múltiples interacciones debido a una interdependencia, podemos afirmar que Corea del Norte tuvo una gran interdependencia hacia la Unión Soviética y hacia la República Popular de China. Y por el contrario, Corea del Sur tuvo una gran interdependencia con Estados Unidos, siendo que esta nación fue la que subsidió gran parte de la guerra. Y hablando de guerra, es importante entender que dentro de los conceptos para los idealistas, esta debe ser utilizada únicamente como última medida y descartarla tanto sea posible. Esto lo pudimos observar en la prioridad que le dieron en buscar un armisticio para que existiera un alto al fuego y terminara la guerra militar. Esto nos lleva a hablar del concepto de paz, la cual se busca mediante las relaciones mutuas y utiliza la diplomacia como medio para preservarla, estableciendo la presencia de agentes externos que velen por la seguridad popular. En este caso pudimos ver la influencia de otras naciones para la búsqueda de la paz y a su vez de organizaciones intergubernamentales para asegurarla. Con ello, entendemos que fue una gran interdependencia dentro de las naciones, que tanto incitó a generar la guerra, así como pedir un alto a ella. A partir de la división de Corea tras la Segunda Guerra Mundial, Corea del Norte adoptó el socialismo y, por lo tanto, en esta guerra fue apoyada por la Unión Soviética y la República Popular China, ya que también apoyaban el marxismo y, por tanto, eran directos enemigos de Corea del Sur y Estados Unidos, quienes adoptaron el capitalismo. Para entender mejor, la teoría marxista es un conjunto de ideas políticas, económicas y sociales creadas a mediados del siglo XIX por Karl Marx y Friedrich Engels, que consiste en modificar el orden social y criticar el capitalismo por reforzar la lucha de las clases y fomentar el poder económico de la burguesía. Se basa en la búsqueda de la igualdad de clases sociales, en la cual el proletariado pueda tener los mismos beneficios y derechos que el resto de la sociedad. La teoría marxista propone, además de eliminar las clases sociales, que el proletariado se encargue de gobernar bajo un sistema socialista con el objetivo de realizar cambios socioeconómicos capaces de conllevar al comunismo y a una sociedad más igualitaria. Esta guerra tuvo un gran impacto social, ya que técnicamente nunca terminó. Las dos Coreas se quedaron divididas y continúan teniendo una fuerte tensión y rivalidad debido a sus grandes diferencias ideológicas. Estos dos países son un claro ejemplo actual de las diferencias entre la teoría marxista y capitalista. Tomando el paradigma globalista, el cual resalta aspectos de un sistema internacional de interdependencia donde a través de la cooperación entre los estados se busca llegar a un punto medio donde sea posible la resolución del conflicto, podemos rescatar que en dicho evento los actores que participaron, como lo fue la ONU, con la participación del Consejo de Seguridad, la participación de tropas de 15 países, entre ellos Reino Unido, Australia, Bélgica, Canadá, Colombia, Francia, Filipinas, Imperio Etíope, el Reino de Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Unión Sudafricana, Tailandia y Turquía, junto con los ya conocidos Estados Unidos y la Unión Soviética, formaron parte importante de lo que fue la Guerra de las Coreas, de donde podemos obtener conceptos claves de dicho paradigma, como lo es la interdependencia, que hace énfasis en una dependencia mutua o equitativa en relación con una mutua responsabilidad, donde se comparten ciertas normas y criterios comunes. Armisticio, acuerdo que firman dos o más países en guerra cuando deciden dejar de combatir durante cierto tiempo con el fin de discutir una posible paz. Transnacionalidad, noción que define y engloba lo que excede el marco de una nación ligada al fenómeno de la mundialización. Globalización, proceso económico, tecnológico, político, social, empresarial y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, al igual que la diplomacia, es la ciencia de los conocimientos de los intereses y relaciones de una nación con otra, donde interviene la negociación de los estados. Uno de los paradigmas que ocupamos para el estudio de la Guerra de las Coreas fue el realismo, el cual nos propone que se debe de comprender a la realidad sin tomar en cuenta la respuesta moral. Si una frase puede definir bien a este paradigma, es la siguiente: la vida política es conflictiva y por lo tanto el conflicto siempre está presente. Uno de sus principales autores es Nicolás Maquiavelo, y sus características son los siguientes puntos. Número 1. El Estado es el principal actor y único en la sociedad internacional. Número 2. Siempre se busca el poder. Número 3. El sistema internacional es anárquico. Número 4. El armamento es el principal medio de dominación. Número 5. La política exterior de los estados no va en contra de los intereses nacionales. Número 6. El poder de un estado puede ser poder nacional o poder hacia el exterior. Dentro de los conceptos están la cooperación, el comunismo y capitalismo liberal, el mundo bipolar y la política de contención. Nosotros ocupamos la teoría para comprender los fundamentos teóricos del realismo, en donde destacan, número 1, la propuesta del equilibrio de poder. Número 2, la necesidad de la participación de la población en asuntos del Estado. Número 3, la perspectiva del poder que vaya más allá de los asuntos políticos, reconociendo así que la tecnología, los recursos naturales y la diplomacia son importantes. Y número 4, las relaciones entre estados deben ser astutas, utilizando los juegos de poder, es decir, los débiles siendo aliados de los más fuertes. En la praxis, encontramos el análisis de condiciones que dieron prolongación de la guerra, en donde se ubican, número 1, la política de contención, número 2, las constantes amenazas de Corea del Norte con el armamento nuclear hacia Corea del Sur, y número 3, la disputa entre estados por la expansión territorial y política.
hallando así posibles factores de solución con medidas cooperativas entre ambos estados.